Ser veraz significa no mentir. Hablar siempre la verdad, mis hermanos y hermanas, es símbolo de libertad y victoria en Cristo Jesús. Supongamos en este ejemplo hipotético breve que un gran destacado catedrático decide en su salón de clase hablar con sus estudiantes un poco sobre historia y religión. Y dice este destacado académico que Judas no se ahorcó, que no se perdió, que más bien terminó su vida de rodillas, orando y bendiciendo a Dios. Y así terminó su vida. Por otro lado, este catedrático le dice a sus estudiantes que Adolfo Hitler, el cual mató más de 6 millones de judíos, que no se suicidó, sino más bien que de igual manera como terminó Judas, asimismo terminó Adolfo Hitler, de rodillas, adorando y bendiciendo al Señor. Y así fue el final de ambos, tanto de Judas como también de Adolfo Hitler. Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿por qué hemos querido de introducción hablar que la verdad nos hace libre, que la verdad es símbolo de victoria en Cristo Jesús y que por otro lado, lo único que nos hace semejante a Dios es nosotros imitar al Señor, ser veraces, verídico como lo es Dios, que no miente, que no es hombre para mentir, así como lo pone por manifiesto la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí nosotros tenemos una guía y un ejemplo para educarnos y formarnos bien, para dar testimonio de la luz, ser veraz ante todo. Hay algo muy importante que queremos destacar en esta reflexión y es lo siguiente. Cuando nosotros leemos una historia en su contenido, deberíamos de estudiar, reflexionar y aprender bien el origen de dicha historia. Porque si nosotros terminamos desfigurando la historia y diciendo algo que no es correcto, nosotros nos convertimos en operarios del mal. Más bien nos volveremos todos mentirosos y aunque uno más que otro diga que no habla mentira, estaría hablando mentira. El decir cosas opuestas a los hechos de la historia nos hace cómplice, nos vuelve mentiroso. A veces, quizás uno más que otro, nos podemos preguntar por qué existen tantas sectas, tantas religiones y todos los días sale una nueva y también sale alguien que dice que Dios le inspiró, que tenía que hacerle una pequeña reforma a la Biblia y que tenía que crear otra religión. Y así, en fin, salen muchísimos todos los días creando una nueva religión. Nosotros sabemos textualmente que todo esto es falso y que todo esto es mentira y que al mismo tiempo son hechos que no están conformes a la historia delante de Dios. O más bien que estamos hablando mentira al mundo para buscar otras cosas. Conocer el origen de una historia es muy importante para todos nosotros. Aunque nosotros no estemos obligados desde nuestro propio albedrío, cuando leemos una historia en su contenido, nosotros no estamos obligados a creer la historia así mismo como ha sucedido y como se ha evolucionado a través de los tiempos. El decir que Jesucristo no murió en la cruz y que no se entregó por nosotros y decir simplemente que Jesucristo fue alguien que pasó por esta tierra
y que todo eso es mentira y que fue un hombre bueno, etcétera, etcétera. Y cambiamos el contenido de la historia, nos estamos convirtiendo en mentirosos de Satanás. Asimismo, nos estamos convirtiendo en mentirosos de Satanás. Ahora bien, ¿son todas las religiones y todas las sectas iguales delante de Dios? O sea que no importa uno ser católico como ser protestante, ser adventista, en fin, todo es igual porque todas las religiones y sectas conducen a Dios. Esto es mentira, mis hermanos y hermanas, porque si nosotros miramos en el contexto eclesiológico, en el orden cronológico de la historia y la evolución de la iglesia, en el siglo XVI hacia atrás, 1500 años, solo se hablaba de la iglesia católica. No se hablaba ni de la iglesia protestante, ni evangélica, ninguna de esas iglesias. Toda esta iglesia surgen en el siglo XVI. Y esta es la historia verdadera. Por ejemplo, la Reforma Protestante, como un movimiento reformador del siglo XVI, comenzado por Martín Lutero, que culminó lamentablemente en otra tragedia de un cisma en la Iglesia Católica por razones doctrinales como políticas y culturales. Esto fue la causa que dio a luz a las llamadas iglesias protestantes históricas, como la luterana, la reformada, la anglicana, entre otras, que son una cantidad enorme. Y todos los días, como ya hicimos mención, sale una nueva y sale un falso profeta diciendo que esta es la religión que él está fundando y que Cristo mismo se lo ordenó. Mis hermanos y hermanas, de conclusión, nosotros, las palabras que hemos dicho, no estamos censurando la decisión de ninguna persona que quiera profesar otra fe distinta a la fe católica y que al mismo tiempo quizás estamos dando a entender que se van a condenar y que en verdad no van a recibir la vida eterna. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que deberíamos de formarnos y educarnos bien y conocer bien la historia cronológica desde el comienzo del ministerio de Jesucristo hasta el momento presente. El desconocer la historia en su contenido, en su origen, nos vuelve esclavos, porque más bien puede hacer que terminemos desfigurando la historia, diciendo cosas que en verdad no sucedieron. Que Judas no se ahorcó, que murió adorando y bendiciendo al Señor. Por otro lado, que Adolfo Hitler, que a pesar de ser tan malo, no se suicidó. Y otro tanto que también terminaron de igual manera como terminó Martín Lutero. El decir que Martín Lutero murió adorando y bendiciendo al Señor con sus brazos levantados es otra mentira. Martín Lutero terminó como Judas y como Hitler. Se suicidó, se quitó la vida. Y todo está documentado. Y esta es la razón por qué hemos querido compartir este video reflexivo para dar informaciones en su contenido y en el origen de los hechos como sucedieron en la historia. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga y que Dios en Cristo Jesús nos ayude a mantenernos en la verdad y que el Espíritu Santo nos santifique en la verdad, porque es la mejor opción ser libre en Cristo Jesús. Alabado, bendecido y glorificado sea nuestro Dios.